Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve. Or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. 127 páginas. Ese es el número exacto de hojas que forman uno de los manuscritos más controvertidos jamás descubiertos en los archivos secretos del Vaticano. Un documento que, según registros oficiales, nunca debería haber existido y que llevó a la desaparición sistemática de todos los involucrados en su creación. La historia que voy a contar no es ficción. Está basada en documentos reales descubiertos en 1987 durante una catalogación de emergencia en los archivos de la Biblioteca Apostólica Vaticana después de que un pequeño incendio dañara una sección que rara vez se accede. Lo que los bibliotecarios encontraron cambió de manera fundamental nuestra comprensión sobre uno de los períodos más turbulentos en la historia de la Iglesia Católica. Para entender la magnitud de este descubrimiento, necesitamos transportarnos al final del siglo XVI. Era 1589 y Europa vivía bajo la sombra de la Contrarreforma. El Papa Sixto V gobernaba con mano de hierro, decidido a purificar la Iglesia de cualquier influencia que pudiera comprometer su autoridad. En este contexto de paranoia y control absoluto, un monje franciscano de la región de Umbría comenzó a producir mapas que desafiarían no solo la geografía conocida, sino la propia cosmología cristiana de la época. El manuscrito, catalogado como Codex Infernus por los archivistas modernos, contiene 127 páginas de pergamino de alta calidad, escritas en latín medieval con anotaciones en griego antiguo y arameo. Pero no son solo las lenguas lo que impresiona a los especialistas. Son los mapas. Imagina descubrir hoy, en los archivos de Google, un conjunto detallado de mapas de regiones que oficialmente no existen en nuestro planeta. Mapas tan precisos y detallados que incluyen coordenadas geográficas, descripciones topográficas, rutas de acceso e incluso guías de supervivencia para cada región mapeada. Ahora imagina que estos mapas fueron creados 400 años antes de la invención del GPS, por un hombre que, según todos los registros oficiales, nunca salió de un radio de 50 kilómetros de su monasterio. El doctor Alessandro Marchetti, paleógrafo de la Universidad de Bolonia y uno de los pocos académicos que tuvo acceso completo al manuscrito, describió su primera impresión. Era como si estuviéramos mirando un atlas moderno de un mundo paralelo. La precisión cartográfica era comparable a los mejores mapas del siglo XVIII, producidos 200 años después, con instrumentos que simplemente no existían en la época de su creación. Pero aquí está lo que hace que este documento sea verdaderamente extraordinario. No eran solo mapas decorativos o ejercicios teológicos basados en la Divina Comedia de Dante, eran instrucciones operativas. Cada mapa venía acompañado de descripciones detalladas sobre cómo navegar por las regiones descritas, qué equipo llevar, qué peligros evitar y, lo más perturbador aún, cómo regresar. El manuscrito está organizado en 3 secciones distintas. La primera sección, de las páginas 1 a 42, llamada Mapa Infernum, contiene 9 mapas detallados de regiones subterráneas, cada una correspondiente a los círculos descritos por Dante, pero con una diferencia crucial.
incluyen coordenadas geográficas reales que corresponden a localizaciones específicas en la península italiana. La segunda sección, páginas 43 a 89, Itinerarium Purgatorium, presenta 7 mapas de montañas y terrazas, nuevamente con coordenadas terrestres precisas, principalmente concentradas en los Apeninos centrales. La tercera sección, páginas 90 a 127, Celestis Navigatio, es la más enigmática de todas, conteniendo mapas de lo que el autor llama 9 esferas celestiales, con diagramas que recuerdan extrañamente representaciones astronómicas modernas de sistemas estelares distantes. Lo que más intrigaba a los investigadores era la calidad técnica de los mapas. Análisis paleográficos confirmaron que fueron todos producidos por la misma mano, usando técnicas de cartografía que no deberían haber sido conocidas en la Europa del siglo XVI. La proyección utilizada, por ejemplo, solo sería oficialmente desarrollada por Gerardus Mercator décadas después. Tal vez el aspecto más perturbador del manuscrito sean las anotaciones marginales. Escritas en una caligrafía diferente, más apresurada, estas notas parecen ser informes de campo, descripciones de temperaturas, olores, sonidos e incluso habitantes encontrados durante lo que parecen ser expediciones reales a esas localizaciones imposibles. Una anotación típica, traducida del latín arcaico, dice: tercera hora después del mediodía, temperatura constante de 42 grados, sonido de agua cayendo oído del norte, ningún soplo de viento. Atención, perros negros vistos a la distancia, no acercarse. El descubrimiento del manuscrito levantó preguntas fundamentales que permanecen sin respuesta hasta hoy. ¿Cómo un monje del siglo XVI produjo mapas con precisión cartográfica superior a la de su época? ¿Por qué estos mapas incluyen coordenadas terrestres reales? Y lo más importante, ¿por qué todos los involucrados en su creación desaparecieron sin dejar rastros? El doctor Marchetti ofrece una perspectiva cautelosa pero intrigante. No podemos descartar que estamos lidiando con uno de los casos más bien documentados de cartografía basada en experiencias que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad del siglo XVI. El Vaticano, oficialmente, niega la existencia del documento. Cuando fue cuestionado por la prensa italiana en 2003, el cardenal bibliotecario de la época declaró: «La Iglesia no comenta sobre documentos que no forman parte de nuestros archivos oficiales». Sin embargo, fuentes internas confirman que el manuscrito está bajo custodia especial, 43 años. Esa era la edad de Fray Benedictus Umbrus cuando comenzó a documentar experiencias que llevarían a su eliminación completa de los registros oficiales de la Iglesia Católica. Pero antes de convertirse en el cartógrafo de regiones imposibles, él era simplemente un copista excepcional, reconocido en toda la región de Umbría por su habilidad en reproducir textos antiguos con precisión matemática. Los únicos registros sobre su vida anterior a 1585 fueron preservados no en los archivos del Vaticano, sino en los documentos administrativos del Ducado de Urbino, descubiertos durante excavaciones arqueológicas en 1994. Estos documentos revelan un hombre profundamente diferente de lo que se podría esperar de alguien destinado a convertirse en una de las figuras más controvertidas de la historia eclesiástica. Benedictus nació en 1542, en un pequeño pueblo cerca de Perugia, hijo de un comerciante de especias y de una mujer conocida en la región por sus habilidades como herborista. Desde joven, demostró una capacidad excepcional para lenguas antiguas. Dominaba latín, griego y arameo antes de los 15 años, un logro notable incluso para los estándares educativos de la época. Ingresó en la orden franciscana en 1562, a los 20 años, no por una vocación religiosa ardiente, como era común, sino por necesidad práctica.
La muerte prematura del padre dejó a la familia en dificultades financieras, y los monasterios ofrecían una de las pocas oportunidades para alguien de su clase social tener acceso a educación avanzada y una carrera estable. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Durante los primeros 20 años de vida monástica, Benedictus se destacó como un copista extraordinario. Sus reproducciones de manuscritos antiguos eran tan precisas que llegaban a reproducir hasta las pequeñas imperfecciones del texto original. El prior del monasterio de San Francisco de Asís, en una carta al obispo de Perugia, fechada en 1580, escribió: «El hermano Benedictus posee una mente que funciona como un espejo perfecto. No solo copia textos, sino que parece absorber su esencia de forma casi sobrenatural». Esta habilidad excepcional llamó la atención de círculos académicos más amplios. En 1583, Benedictus fue invitado a participar en un proyecto ambicioso, la creación de una biblioteca de textos antiguos para la recién fundada Academia de Ciencias Naturales de Florencia. Era un trabajo prestigioso que lo pondría en contacto con algunos de los intelectuales más avanzados de la época. Fue durante este período que algo fundamental cambió en la vida del monje. Los primeros signos de que Benedictus estaba viviendo algo inusual aparecen en una serie de cartas que envió a su confesor, Padre Giuseppe Torretti, entre diciembre de 1584 y marzo de 1585. Estas cartas, preservadas en los archivos personales de la familia Torretti y descubiertas solo en 1999, proporcionan una ventana única a la transformación psicológica del futuro cartógrafo. En una carta fechada el 15 de enero de 1585, Benedictus escribe: «Reverendísimo Padre, debo confesar que durante las largas horas dedicadas a la copia de los textos antiguos, comencé a experimentar visiones, no sabría cómo llamarlas de otra forma. Son como sueños, pero ocurren cuando estoy completamente despierto. Veo lugares, Padre Giuseppe, lugares que sé que nunca visité, pero que son más reales para mí que este propio scriptorium. Lo que hace que estas cartas sean particularmente significativas es la evolución gradual que documentan». Benedictus inicialmente estaba perturbado por estas experiencias, interpretándolas como posibles tentaciones diabólicas. Buscaba consejo espiritual, ayunaba excesivamente y se sometía a disciplinas corporales con la esperanza de que las visiones cesaran. Pero no solo continuaron, se volvieron más detalladas y específicas. En una carta del 8 de marzo de 1585, él escribe: «Las visiones ahora incluyen detalles que puedo verificar.
Veo montañas con formaciones rocosas específicas, ríos con curvas particulares, cuevas con características únicas. Padre, me tomé la libertad de verificar algunas de estas descripciones con mapas existentes y corresponden a localizaciones reales. Padre Torretti, aparentemente alarmado por estas revelaciones, consultó al obispo de Perugia, quien a su vez llevó el caso al conocimiento de autoridades superiores en Roma. La correspondencia entre el obispo y el cardenal secretario de Estado, descubierta en los archivos del Vaticano en 2001, revela la creciente preocupación de la jerarquía eclesiástica. Fue en este contexto que Benedictus fue discretamente transferido a un monasterio aislado en los Apeninos, oficialmente para contemplación espiritual profunda, pero en realidad para observación cercana por especialistas en fenómenos místicos enviados directamente de Roma. El monasterio de Santa María delle Grazie, donde Benedictus pasó los años cruciales de 1585 a 1589, estaba ubicado en una región geográficamente estratégica que ofrecía acceso visual a muchas de las localizaciones que el monje había descrito en sus visiones. Fue aquí donde Benedictus comenzó a producir sus mapas. Imposibles 9 círculos, 7 terrazas, 9 esferas celestiales. Estos números, familiares para cualquier estudioso de la Divina Comedia de Dante, aparecen en el trabajo de Fray Benedictus, pero con una diferencia fundamental que sacudió los fundamentos de la cosmología medieval. Venían acompañados de coordenadas geográficas precisas e instrucciones detalladas de navegación. Para comprender la magnitud revolucionaria del trabajo de Benedictus, necesitamos primero entender el estado de la cartografía al final del siglo XVI. Los mapas eran rarezas preciosas, a menudo más artísticos que funcionales, basados en relatos de viajeros y especulaciones teológicas. La idea de coordenadas precisas era un concepto en desarrollo, y la cartografía científica como la conocemos hoy aún estaba en su infancia. En este contexto, el Codex Infernus representa un salto tecnológico equivalente a lo que sería hoy el descubrimiento de un smartphone funcional en una tumba egipcia antigua. La primera sección del manuscrito, Mappa Infernum, contiene 9 mapas que inicialmente parecen ilustraciones de la geografía infernal, descrita por Dante, pero un análisis más cuidadoso revela diferencias cruciales que transforman la literatura en cartografía operativa, donde Dante describe el primer círculo del infierno como el limbo, un lugar de almas virtuosas pero no bautizadas. Benedictus presenta un mapa detallado de una región subterránea ubicada precisamente en coordenadas que corresponden a un área cerca de Orvieto, en la región de Umbría. El mapa incluye no solo la localización geográfica, sino también la profundidad exacta de 847 metros por debajo del nivel del suelo, temperatura media constante de 18 grados Celsius y 3 puntos de acceso distintos, con descripciones detalladas de los hitos superficiales necesarios para localizar cada entrada. El doctor Alessandro Marchetti, durante su análisis del manuscrito, quedó particularmente intrigado con la precisión técnica de estas descripciones. Estas no son descripciones poéticas o alegóricas. Son instrucciones operativas. Alguien que siguiera estas direcciones podría, en teoría, localizar y acceder a los lugares descritos. Más perturbador aún es el hecho de que varias de las localizaciones descritas en el manuscrito corresponden a sistemas de cuevas reales que solo fueron mapeados oficialmente siglos después. El mapa del segundo círculo, por ejemplo, describe una red de cuevas que corresponde exactamente al sistema de cuevas de Frasassi, descubierto oficialmente solo en 1948. La precisión no se detiene allí. El manuscrito incluye descripciones de características geológicas específicas de esas cuevas, formaciones de estalactitas, lagos subterráneos, cámaras con acústica peculiar,
que han sido confirmadas por espeleólogos modernos como extraordinariamente precisas. El profesor Giorgio Antonelli, de la Universidad de Roma y especialista en espeleología histórica, ofrece una perspectiva técnica. Las descripciones en el manuscrito demuestran un conocimiento de sistemas de cuevas que sería imposible obtener sin exploración directa y equipo especializado. Pero quizás el aspecto más desconcertante de los mapas sea la inclusión de elementos que no encajan en descripciones convencionales de formaciones geológicas. El manuscrito hace referencia consistente a estructuras construidas, encontradas en varias de las localizaciones subterráneas. En el mapa correspondiente al cuarto círculo, por ejemplo, Benedictus describe gran cámara con paredes lisas, no de formación natural, escalones de piedra llevando a las profundidades. Inscripciones en lengua desconocida. La segunda sección, Itinerarium Purgatorium, presenta desafíos interpretativos aún mayores. Ostensiblemente basada en la descripción dantesca del purgatorio, como una montaña con 7 terrazas, los mapas de Benedictus transforman esta alegoría en geografía precisa. El monte del Purgatorio está ubicado en una región específica del Gran Sasso, en los Abruzos. Pero no se trata solo de un mapa de la montaña como aparece en la superficie. Benedictus describe un sistema complejo de caminos, tanto externos como internos a la montaña, conectando diferentes elevaciones a través de una red de túneles y pasajes naturales. Cada terraza está mapeada con precisión topográfica, incluyendo altitudes específicas, vegetación característica y puntos de referencia visual. Más intrigante aún, el manuscrito incluye instrucciones detalladas sobre los tiempos de viaje entre diferentes terrazas, sugiriendo que el autor tenía conocimiento práctico de las rutas descritas. Pero es en la tercera sección, Celestis Navigatio, donde el manuscrito alcanza su pico de complejidad y misterio. Los 9 mapas celestiales presentan diagramas que, según análisis modernos, demuestran un conocimiento astronómico que no debería haber sido posible en el siglo XVI. El profesor Andrea Stellari, astrónomo de la Universidad de Padua y especialista en historia de la astronomía medieval, ofrece una evaluación técnica. Los diagramas celestiales en el manuscrito muestran posiciones estelares y configuraciones planetarias que solo podrían ser observadas con instrumentos ópticos avanzados. La consistencia interna de los mapas también desafía explicaciones convencionales. Las 3 secciones del manuscrito están interconectadas por un sistema de referencias cruzadas que sugiere que el autor veía los diferentes niveles de realidad como partes de una geografía unificada. Esta interconexión sistemática sugiere que Benedictus no estaba simplemente creando mapas separados, inspirados por Dante, sino desarrollando lo que podría describirse como una cartografía multidimensional. 3 cardenales, un banquero florentino, 2 nobles venecianos. Esta era la lista de personas que secretamente financiaron el proyecto cartográfico más peligroso del siglo XVI. En diciembre de 1589, todos desaparecieron en circunstancias que desafían explicaciones convencionales, dejando atrás solo un rastro de transferencias bancarias codificadas y correspondencias que revelan una red de influencia que llegaba hasta los más altos escalones del poder papal. El descubrimiento de esta red de financiamiento representa uno de los aspectos más perturbadores de la historia de Fray Benedictus. Lejos de ser un monje aislado produciendo mapas místicos, él estaba en el centro de una operación coordinada que involucraba a algunos de los individuos más poderosos de la Europa renacentista. El primer indicio de esta red apareció en 1999, cuando archivistas de la Biblioteca Medicea Laurenciana, en Florencia, descubrieron una serie de documentos financieros previamente no catalogados.
Estos documentos, fechados entre 1586 y 1589, revelaron transferencias sustanciales de fondos para proyectos de investigación geográfica, una descripción que, en el contexto de la época, podría significar cualquier cosa, desde expediciones comerciales hasta investigación militar. El doctor Francesco Albani, historiador económico de la Universidad de Florencia y especialista en finanzas renacentistas, analizó estos documentos. Las cantidades involucradas eran extraordinarias para la época. Estamos hablando de inversiones equivalentes a millones de euros actuales, canalizadas a través de una red bancaria sofisticada que sugiere planificación a largo plazo y recursos prácticamente ilimitados. El principal financiador identificado fue Lorenzo di Marco Salvini, un banquero florentino, conocido por sus vínculos con la familia Medici y por financiar expediciones comerciales al Nuevo Mundo. Salvini mantenía correspondencia regular con Benedictus, descubierta en 2002 durante la restauración de su villa en Fiesole. Estas cartas revelan que Salvini no estaba interesado solo en mapas teóricos, sino en su aplicación práctica. En una carta fechada en junio de 1587, Salvini escribe al monje: So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Vuestras descripciones de las rutas subterráneas han despertado gran interés en nuestros círculos. Estamos preparados para proporcionar los recursos necesarios para una exploración completa, incluyendo equipo especializado y un equipo de hombres experimentados en trabajos subterráneos. Más intrigante aún es el descubrimiento de que 3 cardenales de alto rango estaban involucrados en el proyecto. Cardenal Alessandro Montalto, sobrino del Papa Sixto V. Cardenal Giulio Antonio Santori, conocido por sus intereses en ciencias naturales. Y Cardenal Domenico Pinelli, que mantenía una extensa biblioteca de textos antiguos y tenía reputación como coleccionador de curiosidades. La correspondencia entre estos cardenales, encontrada en los archivos secretos del Vaticano y parcialmente desclasificada en 2005, revela una obsesión compartida con lo que llamaban geografía sagrada. El cardenal Montalto, en una carta al cardenal Santori, escribe: los mapas del franciscano pueden representar la clave para comprender aspectos de la creación divina que han permanecido ocultos desde los tiempos apostólicos. Pero fue el descubrimiento del involucramiento de los nobles venecianos Giacomo, Contarini y Marco Bembo lo que reveló la verdadera naturaleza del proyecto. Contarini era conocido por sus conexiones con exploradores y comerciantes que operaban en el Mediterráneo oriental, mientras que Bembo tenía intereses en alquimia y ciencias ocultas. Documentos encontrados en los archivos de la familia Contarini muestran que ellos estaban coordinando no solo el financiamiento, sino también expediciones prácticas basadas en los mapas de Benedictus, un documento particularmente revelador, fechado en septiembre de 1588, describe los preparativos para una expedición. Fueron adquiridos 50 metros de cuerda de cáñamo
12 antorchas de cera especial, instrumentos de excavación, provisiones para 5 hombres por 10 días, y un ejemplar de los mapas del fraile, copiado en cuero tratado para resistir la humedad. Lo que hace que esta red de financiamiento sea aún más perturbadora es el descubrimiento de que no estaban interesados solo en exploración. Documentos contables muestran inversiones sustanciales en equipos de contención y materiales de sellado, sugiriendo que esperaban encontrar algo que necesitaría ser controlado o aislado. La correspondencia final entre los financiadores, fechada en noviembre de 1589, revela una creciente urgencia y preocupación. Contarini escribe a Salvini: las últimas exploraciones han revelado realidades que exceden nuestras expectativas más osadas. Es imperativo que procedamos con extrema cautela. Algunos portales han sido abiertos que tal vez sería mejor mantener cerrados. En diciembre de 1589, todos los miembros de esta red desaparecieron en un período de 12 días. Salvini fue visto por última vez en su villa en Fiesole el 3 de diciembre. Los 3 cardenales fueron simultáneamente transferidos a misiones especiales que no constan en ningún registro oficial. Contarini y Bembo partieron de Venecia el 9 de diciembre, supuestamente en un viaje comercial a Constantinopla, pero nunca llegaron al destino. El aspecto más perturbador de estos desaparecimientos es su naturaleza sistemática y coordinada. No parecen ser coincidencias o accidentes, sino una operación deliberada para eliminar a todos los que tenían conocimiento del proyecto. Documentos posteriores muestran que todas las propiedades de los desaparecidos fueron discretamente adquiridas por agentes del Vaticano y sus bibliotecas personales fueron transferidas a los archivos secretos. 12 horas. Ese fue el tiempo exacto entre la última entrada en el diario de Fray Benedictus y el momento en que el Vaticano declaró que él nunca existió. La noche del 13 de diciembre de 1589 marcó no solo la desaparición de un hombre, sino la supresión sistemática de un descubrimiento que podría haber cambiado nuestra comprensión fundamental de la realidad. Para reconstruir los eventos de esa noche fatídica, dependemos de 3 fuentes principales: el diario personal de Benedictus, encontrado escondido en una pared falsa de su celda, relatos de 2 testigos que sobrevivieron a los eventos, y documentos oficiales de la Inquisición que describen una operación de contención ejecutada en las primeras horas del 14 de diciembre. La última entrada en el diario de Benedictus, fechada a las 9 de la noche del 13 de diciembre, es particularmente reveladora. Los preparativos están completos. Lorenzo y sus hombres llegaron al monasterio al atardecer, trayendo el equipo que solicité. Las coordenadas del 9º círculo fueron verificadas 3 veces. Padre Giuseppe permanece reacio, pero comprende la importancia de lo que intentamos realizar. Si no regresamos antes del amanecer, que este diario sirva como testimonio de la verdad. Lo que Benedictus y sus financiadores estaban intentando realizar esa noche era una expedición completa a lo que él llamaba el portal principal, una localización específica en los Apeninos que, según sus mapas, ofrecía acceso directo a lo que describía como la geografía oculta de la creación divina. Hermano Francesco da Foligno, un joven novicio que servía como asistente de Benedictus, proporcionó el relato más detallado de los eventos. Su testimonio, recolectado por la Inquisición 3 días después de los eventos y preservado en los archivos secretos, describe una expedición que rápidamente se transformó en algo mucho más perturbador. Partimos del monasterio alrededor de las 10 de la noche, relata Francesco. Éramos 8 personas, Fray Benedictus, el banquero Salvini y 4 de sus hombres, Padre Giuseppe y yo mismo. Llevábamos cuerdas, antorchas, instrumentos de excavación y los mapas del fraile.
La caminata hasta la localización especificada tomó aproximadamente 2 horas. El lugar descrito por Francesco corresponde a una región aislada de los Apeninos, conocida localmente por formaciones rocosas inusuales y la presencia de varias cuevas naturales. Según el relato, Benedictus navegó hasta una abertura específica usando referencias de sus mapas con una precisión que impresionó incluso a los hombres experimentados de Salvini. La entrada era exactamente como Fray Benedictus había descrito en sus mapas, continúa Francesco, una grieta en la roca, no mayor que un hombre, pero que se profundizaba de forma que nuestras antorchas no podían iluminar el fondo. El fraile consultó sus documentos y declaró que habíamos encontrado el portal del 9º círculo. La bajada inicial transcurrió sin incidentes. El grupo siguió un sistema de túneles naturales que gradualmente se profundizaban, usando las cuerdas para navegar descensos empinados y cámaras verticales. Francesco relata que la precisión de los mapas de Benedictus era extraordinaria. Cada curva, cada cámara, cada obstáculo estaba marcado exactamente como lo encontraron. Pero fue después de aproximadamente 3 horas de exploración que los eventos tomaron un rumbo inexplicable. Llegamos a una cámara grande, mayor que la nave de la iglesia del monasterio, describe Francesco. Las paredes no eran de roca natural, sino que parecían haber sido construidas o moldeadas por manos humanas. Y había algo más, una abertura en el fondo de la cámara que emitía una luz débil, azulada, que no venía de ninguna antorcha. El relato de Francesco sobre lo que sucedió a continuación desafía explicaciones convencionales. Según su descripción, cuando el grupo se acercó a la abertura luminosa, comenzaron a oír sonidos que él describe como voces humanas, hablando en lenguas que nunca había escuchado, pero que de alguna forma comprendía. Más perturbador aún, Francesco relata que la propia geografía de la cueva parecía estar cambiando. Los túneles por los que habíamos pasado ya no estaban donde deberían estar. Cuando intentamos regresar por el mismo camino, encontramos paredes sólidas donde antes había pasajes. Era como si el lugar estuviera vivo. Fue en este punto que Padre Giuseppe, aparentemente en pánico, comenzó a insistir en que el grupo abandonara inmediatamente la exploración. Según Francesco, una discusión acalorada estalló entre Giuseppe y Benedictus, con el monje cartógrafo argumentando que estaban en la frontera de un descubrimiento que justificaría todos los riesgos. La decisión fatal fue tomada cuando Salvini, apoyando a Benedictus, ordenó que el grupo continuara la exploración. Springfest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. You know you need fiber for a healthy gut, but do you actually know how to get it? Quaker's been serving up fiber since 1877, with over 100 great-tasting, good source of fiber options to choose from. Whether you like old-fashioned oats, instant oatmeal, granola, or oatmeal squares, Quaker makes it delicious. So good. Get your fiber with Quaker. Shop Quaker's good source of fiber products at a store near you. 3 de los hombres del banquero y Padre Giuseppe se negaron a proceder y comenzaron un intento desesperado de encontrar una salida. Francesco, dividido entre la lealtad a su mentor y el instinto de supervivencia, permaneció con Benedictus y Salvini. Lo que sucedió cuando los 5 que quedaron pasaron por la abertura luminosa, no puedo describirlo de forma que tenga sentido, confiesa Francesco. Fue como si entráramos en un lugar que no debería existir. No era una cueva, era un espacio que se extendía más allá de lo que nuestros ojos podían ver, con una geografía que desafiaba las leyes de la naturaleza.
El relato de Francesco se vuelve fragmentado e incoherente a partir de este punto. Él describe ciudades enteras construidas en niveles imposibles, cielos que existían bajo tierra y habitantes que no eran completamente humanos. Más significativamente, relata que Benedictus parecía conocer este lugar, navegando a través del paisaje imposible como si fuera familiar. Fray Benedictus no estaba descubriendo este mundo, concluye Francesco. Él estaba regresando a él. La narrativa de Francesco termina abruptamente con su descripción de cómo logró escapar. Una fuerza que no puedo nombrar me empujó de vuelta a través de la abertura. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo en la cámara de piedra construida. La abertura luminosa había desaparecido. Donde antes había luz azul, ahora había solo roca sólida. El segundo relato sobreviviente viene de uno de los hombres de Salvini, Marco Torriani, que estaba entre aquellos que intentaron salir temprano de la expedición. Su testimonio, recolectado independientemente por la Inquisición, confirma muchos 4 siglos y 3 décadas después de la noche en que Fray Benedictus desapareció de los registros oficiales, una sombra volvió a moverse en los pasillos del Vaticano. Y no fue cualquier sombra, fue el intento desesperado, registrado en comunicaciones internas, de recuperar los últimos fragmentos del mapa del 9º círculo. Casi medio milenio después, la pregunta resuena como una herida abierta. ¿Por qué aún luchan para esconder algo que, oficialmente, nunca existió? Si fuera solo una leyenda sofocada por los siglos, ¿qué podría justificar tanto esfuerzo, tantos recursos, tanta insistencia en borrar hasta la menor chispa de esta historia? No es extraño que una institución que se dice guardiana de la fe tema tanto algunas líneas garabateadas en pergamino envejecido. ¿Te has preguntado alguna vez qué temen que la humanidad descubra si toda esta saga no es, como afirman, más que mera superstición medieval? Puedes sentir hacia dónde va esto. Esta no es solo una historia enterrada en el pasado, no es una reliquia perdida en el polvo de las bibliotecas secretas. Porque si fuera solo historia antigua, no habría compras clandestinas, no habría negociaciones a puertas cerradas, no habría millones siendo gastados en silencio para garantizar que ciertas piezas nunca más vean la luz del día. La verdad, por más incómoda que parezca, es que hay algo que sigue activo, vivo, latiendo detrás de estos fragmentos. No estamos hablando solo de un mapa antiguo, estamos hablando de una llave para acceder a lugares que no deberían existir, pero que siguen dejando rastros aquí y ahora, lugares que aparecen y desaparecen en regiones específicas, generando fenómenos inexplicables que la ciencia prefiere ignorar. Evidencias modernas prueban que no estamos lidiando solo con ecos del pasado. Hay cuevas en los Apeninos que hasta hoy presentan variaciones geomagnéticas inexplicables. Hay registros de exploradores modernos que desaparecieron en circunstancias tan extrañas que ni siquiera las autoridades locales se atreven a dar declaraciones. Hay universidades que recibieron financiamientos secretos para estudiar anomalías geológicas, pero que convenientemente archivaron los informes sin nunca publicarlos. Es como si estuviéramos lidiando con una herida en el tejido de la realidad, una herida que nunca cicatrizó desde la noche en que Benedictus abrió ese pasaje. Y la pregunta que debes estarte haciendo es, si esto es verdad, ¿quién garantiza que no se pueda abrir de nuevo? Piensa en esta analogía definitiva. Es como si la NASA aún estuviera gastando miles de millones de dólares para esconder lo que pasó en Roswell, más de 70 años después del incidente. ¿Realmente crees que harían eso si no hubiera algo concreto, algo peligroso, algo incontrolable en juego? El Vaticano hace exactamente lo mismo con los fragmentos de Benedictus.
No solo esconden, cazan, no solo silencian, borran personas enteras de la historia, como hicieron con el propio Fray, cuya existencia oficial fue negada horas después de su última anotación. Y si piensas que esto es exagerado, tal vez necesites repensar la forma en que ves la historia, porque las revelaciones finales son más perturbadoras que cualquier mito. Los lugares que aún presentan anomalías siguen siendo monitoreados por equipos discretos. Investigadores modernos, fascinados por esta geografía oculta, simplemente desaparecieron después de acercarse demasiado. Y la verdad aterradora es que a pesar de todos los esfuerzos, nunca lograron cerrar completamente lo que fue abierto esa noche de diciembre. El portal puede estar sellado, pero las grietas permanecen. Y lo que está detrás de esas grietas no es algo que nuestra mente esté lista para comprender. Tal vez nunca lo esté. El impacto hoy es innegable. Esta historia cambia nuestra comprensión de la realidad, porque nos obliga a enfrentar la posibilidad de que vivimos solo en la superficie de algo mucho más grande, algo que se esconde detrás de capas cuidadosamente protegidas. Esto debería asustarnos porque significa que a pesar de toda la tecnología, toda la ciencia y toda la fe, aún somos rehenes de fuerzas que no podemos controlar, pero al mismo tiempo debería despertarnos. ¿Por qué necesitamos saber esta historia? Porque solo conociendo las verdades ocultas podemos comenzar a resistir el control de aquellos que manipulan lo que llamamos realidad. Al fin y al cabo, si existen mapas para lugares que no deberían existir, ¿qué más nos esconden sobre la propia naturaleza del mundo en que vivimos? Ahora, detén todo y piensa conmigo. ¿Cuántas otras historias como esta fueron borradas, quemadas, silenciadas, antes de que siquiera llegaran a nosotros? ¿Cuántos otros descubrimientos, anotaciones y testimonios desaparecieron de la noche a la mañana para que el hilo de la narrativa oficial nunca fuera cuestionado? Y sí, esta es solo una entre decenas de historias enterradas bajo el peso de una historia reescrita. Si lograste llegar hasta aquí, reacciona con un like para mostrar que estás despierto para esta realidad. Comenta ahí tu teoría sobre lo que realmente pasó en esa cueva y deja un sí, ahora vas a mirar la historia oficial con otros ojos. Porque tu comentario puede ser la chispa que mantiene esta investigación viva y tu reacción puede ser la señal de que la verdad aún encuentra espacio para respirar. Si esta investigación te impactó, compártela para que más personas conozcan la verdad. Y dime en los comentarios, ¿qué historia imposible te gustaría que investigáramos juntos? Porque esto fue solo el comienzo de las verdades que ellos no quieren que sepas. En la próxima investigación, vamos a descubrir por qué 47 científicos desaparecieron después de revelar algo en el fondo del Océano Pacífico en 2023. Algo que, según documentos filtrados, podría estar conectado con el mismo tipo de portal que Benedictus atravesó. La línea que separa pasado y presente es más delgada de lo que imaginas, y tal vez ya esté a punto de romperse ante nuestros ojos. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Ojos.